Bueno, que el Señor Jesús les bendiga a todos y cada uno de los que están en YouTube, ¿verdad? Los que van a ver este video. Quisiera hablarles acerca de un Dios que es único, que aparece en la Biblia, que aparece en Apocalipsis. Es más, quisiera hablarles bajo el tema la Biblia nos enseña textualmente en Apocalipsis que Jesús es el único Dios verdadero, el único Dios todopoderoso. Sé que se habla de que hay dos seres, dos personas, un Dios mayor, un Dios menor, que hay tres personas en la deidad, en Dios, y esas son cosas que no existen, no aparecen en la Biblia, no aparecen. Si nosotros vamos a Deuteronomio, para empezar, vamos a hablar del capítulo 1 y su versículo 1. Este capítulo y este versículo ya me lo han sacado a mí para mostrarme, para probarme de que hay una pluralidad en la deidad. Vamos a ver lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dice: la revelación de Jesús Cristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí hay que notar una cosa, que la revelación es de Jesús Cristo. Eso es para empezar. Dice que Dios le dio la revelación. Ese versículo, si nosotros lo leemos así literalmente como está y no le damos la exégesis adecuada, vamos a ver de que ahí dice o da a entender que hay dos seres, un padre y un hijo. Pero esto no apoyaría la Trinidad, de ninguna forma apoyaría la Trinidad. ¿Y por qué razón? Bueno, la respuesta es muy obvia, porque ahí habla de Jesús y habla de Dios. Y para los amigos expositores de la Trinidad, o para los dualistas, o para los testigos de Jehová, en el caso de los trinitarios dicen que en Dios hay tres personas divinas. Eso quiere decir que las tres personas divinas le dieron la revelación a Jesús. Y eso sería ilógico, porque entonces serían 4 y 5 con el otro Dios que forman. Tampoco apoya la dualidad por una sencilla razón, de que ahí no se está hablando de dos dioses, ni de dos personas, ni de un Dios y una persona humana. No se está hablando de eso. Y esto lo sé porque en los versículos siguientes que le voy a leer aparece Jesús como el único y verdadero Dios, como el Todopoderoso. Bueno, Jesús manifiesta que Él es Dios, En Apocalipsis lo manifiesta. Y si Él manifiesta que Él es Dios, entonces en Él están las otras tres personas divinas, en caso de la Trinidad. Y en caso de la dualidad, no sería Él una simple persona, sino que Él es el único Dios verdadero, ¿verdad? Y tampoco apoya a los testigos de Jehová, porque ahí la Biblia dice textualmente que Él es el Señor, el Dios. No dice que sea un Dios menor, un Dios pequeño, o un Dios que sea menos que otro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, al decir que Dios le dio la revelación a Jesús, eso nos da a entender de que Jesús es limitado.
perdón, y que el Padre es ilimitado. Anda callado, mono. Porque de otra forma no podría ser, escuche bien, no podría ser un Dios ilimitado teniendo un Dios menor limitado. Eso no es Trinidad, según lo que yo entiendo de la Trinidad, que son coiguales y coeternos. Al contrario, Jesús mismo nos dice que Él es Dios, y no solo dice que es Dios, dice que es el primero y el último y que es el Todopoderoso. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice de la siguiente manera. Palabras de Jesús. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Si en la Biblia aparece que Jesús es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, entonces quiere decir que un Todopoderoso o un Dios Padre le dio revelación a un Dios Hijo Todopoderoso. Y eso quiere decir de que el Todopoderoso, que es el Hijo, no es todopoderoso porque es limitado. Y si Él es todopoderoso, entonces hay otros dos todopoderosos. Según la Trinidad son coiguales y coeternos. Es una gran confusión, un trabalengua horrible eso de la Trinidad. Y en el caso de la dualidad, pues es imposible que un Dios todopoderoso le dé revelación a otro Dios todopoderoso. Y en caso de los testigos de Jehová, es imposible que sea como ellos dicen, porque Jesús dice que Él es el Señor, el Dios, el Todopoderoso. Y ellos dicen que es un Dios menor. Garrafal error. Jesús mismo nos dice, en el versículo 17, dice Juan de la siguiente manera: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Y el 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Vivo por los siglos de los siglos, amén. El Dios, el Señor, el Dios, el que es todopoderoso, dice que estuvo muerto. Estuvo muerto, dice Él. Entonces la Trinidad, la dualidad y los testigos de Jehová quedan derrumbados totalmente. Porque si Jesús es el que es, el que era y el que ha de venir, el Señor, el Dios, el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso, y estuvo muerto, eso concuerda con las mismas palabras de Juan cuando dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y los fariseos le dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora entienden por qué Jesús dijo eso. Porque Él es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el Señor, el Dios. Y al ser el Señor, el Dios, el Todopoderoso, Dios absoluto y universal, soberano, eso nos da a entender de que Jesús tiene todo el poder para hacer lo que Él hizo: manifestarse en la carne, que muriera su carne y Él volver a levantar esa carne para glorificarla. Y cuando Tomás vio eso, le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque se acordó de las palabras del Señor Jesús y creyó a las Escrituras y a lo que Jesús había dicho. Señor mío y Dios mío. Y esto concuerda con Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, cuando dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso.
Pero no solo estos versículos nos hablan de que Jesús es el Señor, el Dios. También el capítulo 4 dice de la siguiente manera. En el versículo 1 al 2 dice así: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Y quién es el que está sentado? Versículo 8 dice: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso. El Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El que era, Jehová de los ejércitos. El que es, Jesús. Y el que ha de venir, Jesús, como Dios Todopoderoso. Mire qué hermosa es la Biblia, qué hermosa es la Biblia. Nos dice textualmente que Jesús es el único Dios verdadero. Capítulo 21 y versículo del 13 en adelante dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí la tienda dice móvil, la tienda móvil de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero, ¿quién es ese Dios? ¿Cuál es su nombre? Vamos a verlo. Capítulo 22 de Apocalipsis nos dice de la siguiente manera. Vamos a ver del versículo 6 en adelante. Dice así: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel. ¿Usted sabe quién es el Señor Dios de los espíritus de los profetas? Zacarías capítulo 12 versículo 10 dice, versículo 1 dice de la siguiente manera. Se los vamos a leer para que no vayan a decir que estoy inventando algo extrabíblico. Y si pueden, pues, bueno, léanlo. Posteriormente, el que vea este video, pues léalo para que vea que ahí está escrito. Dice, versículo 1, profecía de palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, dentro de él. Y Eclesiastés, vamos a leer Eclesiastés también. Es muy importante conocer quién es el Dios de los espíritus de los profetas. Eclesiastés, vamos a ver. Eclesiastés, permítanme.
Permítame unos segundos. Vamos a ver, dice aquí. Dice el capítulo 12 y versículo 7 de Eclesiastés, dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. A Dios que lo dio. Podemos entender entonces que el Dios de los espíritus de los profetas es Jehová del Antiguo Testamento. Es Jehová. Y Apocalipsis capítulo 22 dice que el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. Así lo dice, mire. Dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. Pero ¿quién es este? Vamos a verlo. Versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ya sabemos que eso lo dijo Jesús en el capítulo 1, versículo 8. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace la mentira. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de todas estas cosas a la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Como podemos leer, Jesús es el Señor, el Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y Él envió a su ángel para dar testimonio a Juan de todas las cosas que iban a suceder. De todas las cosas que iban a suceder. Así que podemos decir con toda certeza que Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, nos muestra y nos enseña que Jesús es el Señor, el Dios, el Todopoderoso. El Señor, el Dios, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y no hay dos todopoderosos. No dice la Biblia que hayan dos señores dioses todopoderosos. Ya que Pablo en su carta también nos dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesús el Cristo. Y Jesús es el Señor, el Dios. Jesús es el Señor, el Dios, el Todopoderoso. Así que no hay equivocación. También en los demás escritos de Juan, por ejemplo en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, Juan dice que Jesús es el Padre, Dios, y es Él el que vino. Él es el que vino. Dice, capítulo 3 de primera carta de Juan, dice así, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y el versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció o se manifestó, que es lo mismo, para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y el sujeto del que estamos hablando aquí es el Dios, es nuestro Dios, el que nos ha dado, el que nos ha otorgado el amor que nos ha dado para ser llamados hijos de Dios. Y es el Padre. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. El Padre, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y sabe usted que el contexto bíblico
inmediato de este versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Juan está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10, hablando del verbo, que en ese es simbolizado verbo, pero es Jesús, el Mesías. Dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, dice. Y por eso dice: y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Ah? Y el versículo 5 de Primera de Juan, capítulo 3, dice: y sabemos que él se manifestó para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Así que podemos decir con toda certeza de que Jesús es el único y verdadero Dios. Además que Pablo y Judas dicen que él es el único y sabio Dios. Pablo lo dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo del 15 o del 12 al 17. ¿Ah? Habla de Jesús. Jesús es el sujeto de todo el texto. Y al final, el versículo 17 dice: por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, el imperio y potencia por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ah? Así lo dice. Y si usted lee Judas, el versículo 25 del apóstol Judas, que se supone, se cree y se entiende que es el hermano de Jesús en la carne, nos dice de la siguiente manera: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, ¿ah? Nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y el único que es nuestro Salvador es Jesús. Así que podemos decir con toda certeza que Jesús es el único y verdadero Dios, nuestro Salvador. Y no solo eso, también es el Rey inmortal, el invisible, que se hizo visible, como dice Ignacio de Antioquía, a la carta a Policarpo de Esmirna, creo que es, si no estoy mal, si no me equivoco, el capítulo 3, que creo que es, ¿verdad? No sé si se divide en capítulos, pero dice que es el número 3. Ahí dice: el invisible, que se hizo visible por amor a nosotros, el impalpable, ¿ah? El impasible. Ahí Policarpo está diciendo de que Jesús es el invisible, ¿ah? Y que se hizo visible. Ignacio de Antioquía, perdón. Ignacio de Antioquía se dice, según la historia, que era discípulo de Pablo y de Juan. Así que este varón habló de Jesús como el invisible, que se hizo visible por amor a nosotros. Tanto la Biblia como la historia nos muestran que Jesús es el único y verdadero Dios. Y no hay más. Y no hay más. Así que, sin lugar a duda, podemos concluir que solo hay un Dios. Solo hay un Dios. En el Antiguo Testamento fue llamado Jehová, y en el Nuevo Testamento su nombre es Jesús, que su significado es Jehová salva, Jehová salvándonos, Jehová salvación. ¿Ah? O es nuestra salvación. Así que la teoría de que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, o que es otro Dios, o que es un Dios menor, es un error, es una equivocación, es una herejía. Eso es blasfemar contra el único y verdadero Dios. Es una herejía. Así que les hago el llamado a todos mis amigos trinitarios, dualistas, testigos de Jehová, que empiecen a entender que solo hay un Dios y su nombre es Jesús. Bueno, hasta aquí este video. Espero que les guste, y si no les gusta, pues ni modo, la palabra de Dios es verdadera. Compartan este video con todos sus amigos para que puedan entender que Apocalipsis nos habla de Jesús como el Dios todopoderoso, el Señor, el Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el que estuvo muerto y que vive por los siglos de los siglos, y que Él envió a su ángel para dar testimonio de todas las cosas.
Así que cuando el capítulo 1 dice, el versículo 1 dice de que Dios le dio la revelación, no es que otro Dios se lo estaba revelando, es que lo invisible habló a través de lo visible para dar esa revelación al ángel para que se la diera a Juan, para que se la diera, la escribiera y se la diera al mundo entero, a las iglesias primeramente, y luego quedara plasmado para que todos leéramos esta gran verdad. Bueno, llego hasta aquí. Que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente a todos mis amados hermanos de la unicidad y a mis amigos trinitarios, dualistas y testigos de Jehová, católicos que lleguen a entrar a este canal de YouTube, ¿verdad? Que está con mi nombre, para que todos puedan conocerme con mi nombre y entiendan de que Dios solamente es uno y no hay más. Que el Señor Jesús les bendiga.